en especial la clase 1 de Black. Vamos a empezar hablando un poco sobre esta clasificación que prácticamente es una clasificación de lesiones dentarias que fue agrupada según su localización en 5 clases. Tenemos la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4 y la clase 5. También las clasifica según sus superficies implicadas, como simples, compuestas y complejas. Ahora, es muy fundamental esta clasificación, ya que nos permite diagnosticar de manera precisa y desarrollar el plan de tratamiento, también según la ubicación y gravedad de la caries. Por eso es que la caries dental y la clasificación de Black están relacionadas, porque esta clasificación fue creada tanto para ordenar, describir las cavidades producidas por las caries según su localización en el diente. Por eso es fundamental saber el concepto de lo que es caries. Una caries dental prácticamente es una enfermedad de los tejidos duros, como ser el esmalte y la dentina, que comienza en la superficie del diente para llegar así luego a la pulpa. Es multifactorial infecciosa, lo cual ocasiona un dolor agudo. Por ende, esta cavidad es una forma artificial que se le da al diente con una finalidad terapéutica, por lo que como odontólogos nos permite identificar dónde se encuentra la lesión cariosa, también diseñar una preparación cavitaria adecuada, elegir también un material restaurador correcto y estandarizar el tratamiento en la operatoria dental. Vamos a hablar un poco sobre las causas. Vamos a tener la primera causa, que es la anatomía retentiva. Esta se puede dar tanto en fosas y fisuras profundas que favorecen el estancamiento de los restos alimenticios y microbianos. Ahora, la placa bacteriana también es muy importante en una de las causas de las caries, porque tenemos a dos que son importantes, que es el Streptococcus mutans y el Lactobacillus, que metabolizan los azúcares, por lo cual produce ácidos que van a desmineralizar el esmalte. Vamos a tener dieta rica en carbohidratos, una higiene bucal deficiente, que es la limpieza inadecuada, que permite la acumulación de biofilm, y el tiempo de exposición. Es el tiempo que permanece la placa bacteriana sobre la superficie dentaria, por lo cual hay un mayor riesgo de caries. Y la susceptibilidad del huésped, que son factores propios del individuo que influyen en la resistencia de caries. Ahora vamos a hablar sobre la clase 1 de Black. Esta comprende las cavidades ubicadas tanto en fosas, fisuras y surcos del diente. Su ubicación. Van a estar ubicadas tanto en caras oclusales, vestibulares, palatinas o linguales de piezas posteriores, como ser molares y premolares, en sus surcos, fosas y fisuras. También podemos encontrar a nivel de pequeños surcos hallados en los incisivos, particularmente en el cíngulo, y también en caninos en los 2 tercios linguales. Como ya lo habíamos dicho, esta también se va a clasificar según su superficie. Vamos a tener las simples, las compuestas y las complejas. Las simples, que afecta solo una cara, que puede ser tanto oclusal, en dientes anteriores a nivel del cíngulo y en posteriores en el tercio medio oclusal. Ahora, en las compuestas afecta 2 caras, que pueden ser ocluso vestibular o ocluso palatino, y la compleja, que afecta 3 caras, que pueden ser vestíbulo, ocluso palatino o lingual. Vamos a hablar sobre las características clínicas. La primera es la pigmentación oscura en fosas y fisuras. Acá podemos observar una mancha café o negra en fosas y fisuras, que ya es un signo inicial de desmineralización del esmalte. También va a haber un reblandecimiento del esmalte, que es cuando el esmalte se siente al tacto como áspero al momento de sondear con el explorador, indicando una pérdida de minerales y comienzos de la lesión cariosa. Vamos a tener también la sensibilidad, que puede haber sensibilidad leve a estímulos térmicos o dulces, especialmente en lesiones moderadas. Ahora, un dolor ocasional. En lesiones más profundas puede presentarse un dolor espontáneo.
También vamos a tener la base blanda del explorador, que al sondear la cavidad, la dentina cariada ya se va a sentir blanda, por ende va a ser muy fácil de remover. En la extensión variable puede ir desde una lesión incipiente del esmalte hasta una cavidad profunda que alcance dentina cercana a la pulpa. Y el compromiso pulpar en casos avanzados, que si la caries no es tratado a tiempo, puede llegar a comprometer lo que es la pulpa, causando pulpitis o necrosis pulpar. Ahora, en un diagnóstico, vamos a tomar 3 puntos importantes, como ser la inspección visual, que se realiza con una buena iluminación y aislamiento. También se observan manchas oscuras en fosas y fisuras, y también puede haber una cierta pérdida de brillo del esmalte. En la exploración clínica, se utiliza un explorador para detectar reblandecimiento de la dentina y el esmalte. Y en caso del explorador, este puede llegar a pegarse a la fisura, por ende ya es un signo de caries. Ahora, también implica mucho acá las radiografías, ya que permite evaluar la profundidad y extensión de la lesión, por lo cual detecta caries no visibles. Para los objetivos del preparado cavitario, vamos a tener el primero, que es eliminar el tejido cariado, que prácticamente es remover completamente el esmalte y dentina afectada para detectar el proceso cariado. Vamos a tener la proporción de retención, que va a ser diseñar las paredes de la cavidad para que el material restaurador se mantenga y resista las fuerzas masticatorias. Vamos a tener proporcionar resistencia, que va a ser conservar la estructura sana para que el diente resista las fuerzas funcionales sin llegar a fracturarse. También vamos a hablar de dar formas para la restauración, que es muy importante, ya que al conformar la cavidad de manera que esta va a facilitar tanto la colocación y adaptación del material restaurador de una forma adecuada. La distribución y absorción de las fuerzas. Esta está diseñada para que la cavidad em, pueda distribuirse de manera, te podría decir, paralela en las paredes y el piso cavitario. Y también tenemos lo que es preservar la salud pulpar. Se realiza un preparado conservador que evite la exposición de la pulpa y así se mantenga la vitalidad del complejo pulpodentinario. Garantizar el sellado marginal. Permite que el material restaurador se mantenga y se adapte correctamente a los márgenes cavitarios para evitar la microfiltración y caries secundaria. Facilitar la higiene y el control. Debemos restaurar según la anatomía del diente, de manera que ésta no retenga placa bacteriana. Como objetivo final del preparado, prácticamente es restablecer la salud funcional, también estética, mediante una preparación cavitaria, mecánica, biológica y adhesiva adecuada. El preparado operatorio. Vamos a tener la apertura o forma de contorno inicial. Esta se va a realizar, como podemos observar acá, con una fresa redonda en la fosa y fisura infectada, siguiendo el eje del diente. También vamos a tener la extensión conservadora, que se extiende la preparación solo lo necesario para poder eliminar toda la caries y así poder conservar el tejido sano. La forma de resistencia. Las paredes deben ser ligeramente convergentes hacia el oclusal y el piso pulpar debe ser plano y perpendicular a las fuerzas masticatorias. Forma de retención. Esta se va a lograr mediante la profundidad adecuada. También tenemos la forma de acceso. Esta permite el acceso adecuado para la instrumentación y visibilidad del operador. Remoción de la dentina cariada remanente. Se elimina la dentina infectada con las fresas dejando la dentina sana. Protección dentinopulpar. Esta se va a colocar como un recubrimiento para proteger la pulpa, ya sea con hidróxido de calcio, ionómero de vidrio, en caso de que la cavidad sea muy profunda. El acabado de esmalte y paredes cavitarias.
Se eliminan los ángulos agudos y se alisan las paredes para evitar concentraciones de tensión. Y la limpieza final, que prácticamente es limpiar y secar y también verificar que esté libre de residuos. También tenemos la restauración definitiva, que se coloca el material restaurador, ya sea resina, ionómero o incluso amalgama. Tenemos el ajuste oclusal y pulido, que este se verifica según la oclusión y se pule la restauración para que se pueda obtener una superficie tanto lisa y también anatómica. Ahora les voy a mostrar un video de cómo se debe realizar este tipo de cavidad y también los pasos a seguir y los tipos de fresas que debemos usar. Ahora, sobre las características del preparado de la clase 1, nos tenemos que enfocar en lo que es la profundidad y la extensión, que en esto es un poco variable según la extensión de la lesión, pero mayormente es de 1,5 a 2 milímetros. También el contorno, que es sinuoso, se debe respetar la estructura anatómica, como ser las cúspides de los dientes, y las paredes axiales, que deben diverger hacia oclusal y tienen que ser paralelas a la longitud del diente, y también la pared pulpar, que debe ser plana con ángulos internos redondeados, y el piso pulpar también debe ser plano y perpendicular a las fuerzas masticatorias. Y le paso la palabra a mi compañera. Buenos días, doctora y compañeros. Vamos a hablar ahora sobre los materiales e instrumentos. Tenemos acá lo que es, como podemos ver, instrumental básico, que sería nuestra triada, que compone del espejo bucal, explorador, pinza algodonera. También agregar a esto la jeringa triple para el aire y agua, anestesia local, tenerla si es necesaria, si el paciente no soporta, digamos, el aislado absoluto. Y todo el equipo para el aislamiento absoluto, el dique de goma, las grapas, la cinta con cera, todo eso es parte del instrumental básico para esta operación. Tenemos también el instrumental rotatorio, que son las turbinas de alta velocidad y también de baja velocidad y contraángulo, que podríamos necesitarlos para la apertura. También tenemos lo que es el instrumental manual, que debemos tenerlo muy necesariamente para sacar o eliminar tejido deficiente, como es los excavadores o cuchareta de dentina, y también los recortadores de margen gingival o tijera de cirugía. También condensadores y espátulas para el material, para la utilización del material restaurador. Siguiente, por favor. Ya. Los tipos de fresas utilizadas. Generalmente tenemos la fresa redonda de carburo o diamante, pero generalmente para la apertura es la de diamante. Nunca debemos usar la fresa de carburo. La de diamante podemos usar la 1.4, la 1.2 o la 2 y 4. Es para la apertura inicial en fosas y fisuras, para la eliminación de tejido deficiente como la dentina cariada.
y también para tener una profundización controlada. También, como en la imagen podemos ver, tenemos fresa fisura, cilíndrica o troncocónica. Estas igual vienen por número. Podemos usar la 245 o la 330, como podemos ver a un extremo del lado derecho. Entonces, esto nos va a dar lo que es la forma cavitaria. Nos va a crear paredes y piso pulpar. Y también nos va a ayudar a obtener una retención y resistencia, lo cual es su finalidad. Tenemos también lo que son las fresas diamantadas de grano fino. Estas nos sirven para el acabado y alisado de márgenes. Y generalmente la que más se utiliza para la apertura de clase 1 es la fresa 330. Esa nos produce una preparación conservadora, genera paredes convergentes hacia oclusal, crea una retención adecuada y facilita la toma de resistencia. Facilita y forma la toma de resistencia. Entonces, todo esto nos sirve para conocer. Acá, por ejemplo, tenemos lo que son por colores, una pequeña clasificación donde nos dice que el ultra fino nos va a venir en color blanco, el extra grueso va a venir con cintas negritas, el grueso con cintas verdes y el extra fino en cinta amarilla, el fino en cinta roja y un intermedio en cinta azul. Esta es una pequeña clasificación para nosotros saber y conocer qué tipo de fresa vamos a utilizar. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos la técnica operatoria, como ya habíamos visto y como mi compañera ya la No se te escucha. Allá, ahora sí, más fuerte. clínico y radiográfico, donde debemos hacer un diagnóstico incluso cariológico para nosotros verificar la para verificar la profundidad y cercanía con el paquete vasculonervioso. Para esto nos sirve lo que es el diagnóstico y también debemos verificar la vitalidad pulpar. Eso nos vamos a obtener a través, digamos, de preguntas realizadas hacia el paciente. También tenemos la toma del color del diente. Esto es muy importante para que nosotros podamos tomar un color adecuado y que sea el color muy similar al diente, ya que tenemos una gran gama de colores de las cuales podemos elegir. También anestesia local. La anestesia local en casos muy necesarios, como ya lo habíamos mencionado antes. Entonces podemos colocar la anestesia en caso de que el paciente no soporte el aislamiento absoluto. La apertura inicial, la cual lo realizamos con la fresa redonda, como ya habíamos mencionado, la número 330. Luego tenemos la conformación del contorno cavitario, donde se debe marcar, podemos ver ahí donde dice protocolo de restauración de clase 1 en la imagen amarilla. Entonces, en esa está marcada donde es, digamos, hasta dónde debemos avanzar con la fresa, porque no podemos extendernos más invadiendo y eliminando tejido sano. Luego tenemos lo que es la verificación de profundidad y extensión, hasta dónde debemos extendernos. Después tenemos la protección pulpar, si corresponde hacer la protección pulpar. También tenemos luego el grabado ácido. El grabado ácido que debemos hacerlo cuidadosamente. Podría hacerse 30 segundos en esmalte y 15 segundos en dentina. Luego tenemos el uso de sistemas adhesivos, que podemos usar resina dependiendo de nuestra cavidad. Debemos
ahí, como podemos ver en la imagen, la cavidad que ya está abierta, debemos lavarla unos 15 segundos. Una vez que primero es colocar el ácido grabador, luego lavarle unos 15 a 20 segundos, luego secarlo y hacer una bolita de algodón para secarlo, o podemos utilizar también papel de secar. Y también esto nos sirve para secar lo que es la dentina, pero no desecarla totalmente. Ojo, también luego vamos a pincelar con el adhesivo unos 10 segundos. Vamos a secar con la jeringa triple unos 5 segundos y luego vamos a fotopolimerizar. La fotopolimerización podemos hacerlo de 15 a 30 segundos o de 15 a 20 segundos máximo. Luego vamos a hablar sobre las consecuencias de una mala fotopolimerización. Luego hacemos el ajuste oclusal. Acá es otra de las imágenes que tenemos donde primero está por cuadritos la preparación cavitaria. Debemos verificar cómo vamos a hacer nuestra cavidad y posteriormente, una vez ya hecha nuestra cavidad, poner el ácido grabador, ese margen azul tipo azul celeste que vemos en el segundo cuadrito, y posteriormente ponerle el bonding o adhesivo con el microbrush y posteriormente ponerle una capa de sellado o composite o fluido para que nuestra cavidad esté sellada. Entonces, posteriormente vamos haciendo la técnica del incremento, que es capa por capa. No podemos hacer una restauración de un solo incremento, o sea, de un solo colocado. Debemos hacer de varias capas, como la doctora alguna vez nos mencionó, la técnica del sándwich, capa por capa. Entonces debemos hacer eso. Acá está haciendo parte por parte. Primero un cuadrante, lo dividió en cuadrantes el diente. Entonces primero está trabajando un cuadrante, luego el de abajo y el del lado y así como en sentido horario. Entonces debemos tener técnicas que nos ayuden a facilitar lo que es una buena adhesión, porque esto es muy importante, porque luego podemos tener un fracaso en las restauraciones. Es lo que no queremos. Y finalmente tenemos el acabado final. El siguiente, por favor. Materiales restauradores. Tenemos a las resinas compuestas, el ionómero de vidrio y amalgama. Vamos a hablar un poco de lo que es esto, sobre la adhesión al esmalte. Las sustancias asociadas sobre la composición y estructura del esmalte nos permite una disolución de la superficie produciendo irregularidades microscópicas. O sea, el ácido grabador nos va a permitir unas irregularidades microscópicas para que posteriormente el sellador adhesivo penetre y se logre la adhesión micromecánica. Entonces, esto es la adhesión al esmalte, lo cual debemos hacerlo muy bien con un aislado totalmente absoluto. Adhesión a dentina. La alta humedad de la dentina es un desafío para lograr la integración. Si está muy húmedo, no habrá adhesión, pero tampoco es bueno resecarlo. Tal vez tenemos como 3 aspectos para realizar una adhesión en dentina. Primero vamos a hacer la eliminación del contenido superficial, luego la eliminación del barro dentinario, luego la exposición del colágeno de la dentina. Para tratar esta dentina, la dentina debe ser peritubular y intertubular, lo cual podemos hacer con ácido grabador y esta se pueda adecuar al material. Entonces, tenemos también la mezcla de monómeros de baja viscosidad que una vez polimerizados permiten establecer el área de unión con el composite. También esta área de unión denominada capa híbrida. Siguiente, por favor.
Bueno, vamos a indicaciones. En las indicaciones tenemos lesiones cariosas, fosas y fisuras. O sea, esta cavidad clase 1 y para su restauración está indicada en lesiones cariosas. Como podemos ver en la imagen, la clasificación de Black 1 nos dice que va a estar en las caras oclusales, en el de dientes posteriores y en cíngulo de dientes anteriores y en la cara vestibular de dientes posteriores, o de molares, mejor dicho. Entonces, estas son las indicaciones para realizar la clase 1 de Black. Luego tenemos el reemplazo de obturaciones deficientes. Está indicado en esto porque tenemos a veces, podemos ver en el consultorio personas con restauraciones deficientes. Entonces, se reemplaza estas restauraciones por causa de que puede haber microfiltraciones. Entonces, o tal vez de una amálgama incorrectamente puesta en el diente. El tratamiento de fisuras pigmentadas con reblandecimiento dentinario. Tenemos también, esta es una de las indicaciones, porque lo primero que se pigmenta por causa bacteriana son las fisuras. Lo primero que aparece como un color o café, todas las, todos los accidentes anatómicos que tenemos en las piezas posteriores. Entonces, eso se va a reblandecer. Entonces, está indicado también en eso. Siguiente imagen, por favor. Yes. Ahí ya. Tenemos contraindicaciones. Tenemos también contraindicaciones. Esta imagen me parece que no puede ser, digamos, no se puede hacer acá un aislamiento absoluto, entonces estaría totalmente contraindicado hacer en personas con tal vez unas encías muy inflamadas, que estén sobrepasando lo que es el cuello del diente. También en lesiones incipientes no cavitadas susceptible a remineralización. Eh, estas, esas lesiones incipientes, porque no hay cavitación en lo que es la pieza. Entonces se puede remineralizar, entonces solo no está, puede ser, si es profundo, tendríamos que tener un buen diagnóstico cariológico. Es que esto es como que sí se puede y no. Luego, en pacientes con mal control de humedad, hay pacientes que tienen excesiva salivación, entonces en estos pacientes está contraindicado hacerlo si no podemos obtener un aislamiento absoluto para hacer adhesión. Luego, en pacientes con caries muy profundas, podemos tener un contacto pulpar al hacer el desgaste, entonces no está indicado en pacientes con caries muy extensas. Pacientes con fracturas dentarias. En el diagnóstico nosotros debemos verificar todo esto, que el paciente no tenga fracturas dentarias. Para eso debemos hacer muchas maniobras como desecar o secar con la jeringa triple y verificar en el color mate del diente si hay fracturas, y porque no vamos a tener una buena adhesión en esto o va a sufrir la resina una contracción y podemos fracturar más o podemos terminar de romper el diente. Escaso tejido para trabajar en caries muy extensas al desgastar por la forma de eliminar todo el tejido deficiente, podemos desgastar mucho más, entonces puede quedarnos un tejido poco o escaso, en lo cual no se puede trabajar. Siguiente, por favor. Las ventajas. Ventajas, esta técnica es relativamente sencilla para realizarla. Tiene un excelente acceso operatorio porque solo compromete una cara de la pieza dentaria. Permite conservar la estructura dentaria. Es generalmente una técnica conservadora.
tiene un buen pronóstico clínico. Podemos hacerle un seguimiento y tiene un buen pronóstico clínico si hemos hecho una correcta adhesión y todos los pasos a seguir correctamente. Refrigeración adecuada protege el complejo dentino pulpar. Si hacemos una correcta refrigeración al uso, en el momento de hacer la apertura y en el momento de usar las diferentes fresas que ya habíamos mencionado, se protege el complejo dentino pulpar. Restauraciones funcionales y duraderas. Esto nos permite unas restauraciones que sean funcionales y duraderas porque solo compromete una cara. Entonces vamos a estar salvando casi mayor parte del tejido dentario que está sano aún. Siguiente, por favor. Desventajas. Desventajas tenemos caries profunda que puede comprometer la pulpa, como habíamos mencionado. Sensibilidad postoperatoria que el paciente puede tener luego del procedimiento, una sensibilidad, riesgo de fractura cuspidia en cavidades extensas. Acá un poco podemos hablar lo que es del factor C. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el factor C es una configuración cavitaria. Representa la relación entre las superficies adheridas y las superficies libres en una restauración con resina compuesta. Durante la polimerización, la resina compuesta sufre una contracción volumétrica. Esta contracción genera tensiones internas, lo que puede provocar microfiltración, sensibilidad postoperatoria, desadaptación marginal e incluso fractura de cúspides. Entonces, las cavidades clase 1 presentan el mayor factor C debido a las múltiples paredes confinadas y una sola superficie libre, como habíamos dicho, lo que limita la disipación de tensiones, a diferencia de cavidades más abiertas, donde el estrés puede liberarse con mayor facilidad. Entonces, para evitar este factor C, debemos mejorar la técnica de adhesión, haciendo tal vez la técnica incremental. Generalmente el factor C se da porque colocamos de un solo incremento lo que es el material, pero debemos hacerlo incrementalmente. Luego, para mejorar, podremos hacer un fotocurado controlado, uso de resinas de baja contracción, diseño cavitario conservador, tal vez uso de ionómeros o resinas flow que actúen como amortiguadores. También en las desventajas tenemos lo que es el aislamiento riguroso al usar la resina. Debemos tener un aislamiento riguroso al usar la resina, porque al no tener un aislamiento riguroso, vamos a fracasar en lo que es la restauración con resina. Luego tenemos la recidiva de caries si no existe un buen silado. Esto depende de nuestro caso. Si hay carga masticatoria antes de los 30 minutos, podría haber fracturas o microfracturas. Al realizar lo que es después de la fotopolimerización, se le indica al paciente que no debe comer o hacer carga o oclusión o morder fuertemente o hacer contacto fuertemente con el diente antagonista, el lugar reparado, porque podría haber fracturas prematuras o microfracturas que no lo podemos ver, pero que nos podrían hacer fracasar en lo que es la restauración. El siguiente, por favor. Fallos adhesivos. Como ya habíamos hablado de los adhesivos, entonces acá podemos ver Un momentito. El tema de adhesión y resinas ya hemos tratado. ¿Podríamos avanzar ese tema, por favor? ¿Ya? Sí, está bien, doctora. Ahí, entonces vamos a ver sobre lo que son los principios biológicos que nos dicen que la preservación máxima
preservación máxima del tejido dentario como un principio. También respeto al complejo dentino-pulpar. Acá podemos hablar sobre lo que es los odontoblastos, que son las células eh, especializadas que nos ayudan y son responsables de la formación y mantenimiento y reparación de la dentina. Entonces, que debemos protegerla. Si protegemos el complejo dentino-pulpar, em, que depende directamente de conservar la vitalidad odontoblástica. Luego tenemos el sellado hermético para evitar la microfiltración. Es uno de los principios. Debemos hacer un buen sellado para evitar la microfiltración y también el restablecimiento de la anatomía y función oclusal. Siguiente. Bueno, para finalizar, acá tenemos que la cavidad clase 1 representa una de las preparaciones cavitarias más comunes. Eh, eh, Nos permite conservar la estructura dental, recuperar la función masticatoria y prevenir complicaciones futuras, que el éxito del tratamiento depende de una correcta técnica operatoria, un buen aislamiento y elección adecuada del material restaurador. Gracias. Ya, entonces, por favor, los que tienen la segunda de Black, ¿será que pueden presentar? ¿Sí o no?